la lección que nos toca, ¿verdad? Es una fe confiada. ¿Alguien quiere leer el pasaje, la aplicación para la vida? Que la tenga, no todos juntos, uno nada más. Uno nada más. ¿Alguien tiene un libro que le presta al hermano para que vaya siguiendo la lección? Yo le presto ahorita. Okay. ¿No tiene otro libro ahí? Sí, aquí hay. ¿Hay otro ahí? Ok. Es la sesión 5. Sesión 5, página 111. Sí. Miguel, ¿puedes ayudarnos con la aplicación para la vida? Sí. Y ahorita ponemos al otro hermano a trabajar en otra cosa. Dice, es fácil preocuparnos cuando enfrentamos situaciones difíciles y todos hemos tenido que enfrentar algún problema. Preocuparse es una respuesta natural para muchas personas, a veces hasta en una reacción difícil de controlar. El problema es que la preocupación no hace algo que ayude a salir de la dificultad. Por eso alguien dijo, en lugar de preocuparte, es mejor ocuparte. La persona que confía en Dios sabe que Él es más grande que cualquier problema que se nos pueda presentar. El poder de Dios es infinito porque Él es omnipotente, por eso la fe es la mejor respuesta ante las dificultades. Cuando reaccionamos con fe, estamos diciéndole a Dios que confiamos en su voluntad para nuestra vida, incluso en medio de las situaciones más difíciles que se nos puedan presentar. Él es un Dios bondadoso que busca lo mejor para todos nosotros, que hemos sido hechos sus hijos. Así que confiemos, pues la fe desplaza a la preocupación. Amén. Así es. ¿Verdad? Aquí la lección hoy en sí nos habla de que la palabra en la Biblia dice afán, pero afán, ¿verdad? Viene siendo también, es todo aquello que, por decir, ¿se acuerdan que le decía Marta, ¿verdad? Que se afanaba por hacer los quehaceres. Pero el afán no tan solo es eso, sino el afán es cuando tenemos preocupaciones y de algo que no podemos controlar. No tan solo eso que no podemos controlar, simplemente que está fuera de nuestro alcance, como nos dijo aquí, o fuera de nuestras manos, o la solución no la tenemos nosotros, ¿verdad? Y eso nos hace muchas veces que tengamos ansiedad o que tengamos preocupaciones, y en la palabra de Dios se le llama afán. ¿Alguien quiere leer a Lucas? Si lo lee completo, ¿verdad? Del 12, hermano, del 12, Lucas 12, 22 al 34, todo completo, para que vayamos rápido, porque ya ve que no tenemos mucho tiempo. Ya estamos. Sí, tenemos hambre. tenemos hambre. Ok, vamos a leer la palabra de Dios, la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo que más? Dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hay está en el campo, y mañana es echada al horno, cuanto más vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis mañana, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Venid, vended lo que poseéis y dad limosna haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así es. También tenemos la misma, ¿verdad? Está con el otro apóstol, ¿verdad? Que viene siendo en Mateo 6, del 25 al 34, ¿verdad? Lo voy a leer rapidito para que veamos que aquí habla que está hablando del afán y la ansiedad, ¿verdad? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no habéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad que las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vemos que en Mateo y Lucas es lo mismo, pero en Mateo, ¿verdad?, es un poquito más explícito. Pero el punto es lo mismo. Los dos están hablando de la ansiedad. Y vemos por qué nuestro Señor Jesucristo empieza esto del afán. Porque si vemos antes el contexto de esto, desde Lucas 12, el versículo 13, se lo voy a leer. Dice, y le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, nuestro Señor Jesucristo contestando, dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Entonces, cuando pasa con esto con el rico, lo que está explicando, ¿verdad? Que no, él estaba afanado por las riquezas que tenía y todo lo que tenía, y dejó fuera a Dios.
Dice que porque él pensaba y que dice, oh, voy a hacer mis enemigos más grandes. Todas las personas que seguían a Jesús en aquel tiempo no eran personas ricas, no eran personas que tenían dinero. Las personas que seguían a Jesús eran personas enfermas, eran personas que tenían necesidades. No eran personas, como le vuelvo a decir, que tenían bastante dinero. Y en eso van a decir, ¿sabes que no tiene que ver una cosa con otra? Y claro que sí tiene que ver. Aquel era rico y le dijo Dios, ¿verdad? O mismo Dios, Jesús le dijo, ¿verdad? De que él se afanó en hacer riqueza, pero no hizo riquezas en el cielo. Y lo que aquí le está diciendo aquí a sus discípulos, porque los discípulos, ¿verdad? Y aquí dice, y dijo luego a sus discípulos, continúa la lección. Dice, y dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que qué vestiréis. Entonces lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, que aunque a veces no tenemos riquezas, pero a veces nosotros mismos nos preocupamos mucho más, como si de verdad tuviéramos bastante riqueza. Es lo mismo que la otra persona que estaba antes, ¿verdad? Y muchas veces nosotros de tener todas estas preocupaciones, que no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo comida, no tengo esto, no tengo que ponerme. Eso se escucha más en la mujer, ¿verdad? Que no tengo que ponerme, porque siempre, aunque tengan el closet lleno, no tienen que ponerse, ¿verdad? Pero bueno, y esa es la base de lo que vamos a salir, ¿verdad? Para poder enseñar por qué nuestro Señor Jesucristo nos deja esta lección de que dice que no nos afanemos, que no tengamos preocupaciones, ¿verdad? Dice, afán, es una mente dividida, es un esfuerzo, son empeños grandes, un deseo intenso o aspiración de algo, afán de algo, dice, por comprender. O sea, muchas veces nosotros también en la palabra nos afanamos en decir, oh, yo quiero entender esto, entender lo otro, y no podemos entenderlo porque Dios es el que nos da el entendimiento. A fuerza nos afanamos en encontrarle respuestas a las cosas de Dios, y Dios muchas veces esas cosas van a quedar como misterios hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, y esas cosas van a ser reveladas en ese tiempo, no ahorita. Muchas veces nos ponemos a investigar, a ver, como ahora muchos pastores pues, pusieron a investigar cuándo iba a venir nuestro Señor Jesucristo, y pusieron fechas, y ninguna de esas fechas que dieron se cumplió. ¿Por qué? Porque ellos no son Dios, ¿verdad? Y así nos ponemos nosotros muchas veces a buscar ciertas cosas que no tenemos que buscar. Muchas veces no hacemos lo que ya entendemos y queremos buscar otras cosas y hacer lo que no entendemos. ¿Sí? Eso es afanarnos en tratar de ir adelante, un paso adelante del hermano, un paso adelante de Dios, y no se puede. Dios, nunca nadie de nosotros va a poder ir un paso adelante, ¿verdad? Dice, la palabra afanado, ¿verdad? En el griego se describe merinao de merizo, dice que significa dividir en partes. Esto es distracción, preocupación, ansiedad, tensión y presión. El afán es dañino para la salud, fundamentalmente porque es pecaminoso delante de Dios. Y dice, ¿por qué el afán es pecado? ¿Alguien sabe? El afán es pecado porque implica falta de fe. Si nosotros nos afanamos, le estamos diciendo a Dios, nos afanamos por pagar un bill. Pero si Dios es el que provee, ¿por qué te afanas? Entonces, lo vuelvo a repetir, el afán es dañino para la salud, fundamentalmente porque es pecaminoso delante de Dios, porque implica la falta de fe. ¿Qué nos afecta? ¿Cómo nos afecta el afán? La condición tiene que ver con la incertidumbre acerca de lo que traerá el futuro, y mantiene nuestra mente en un estado de inquietud dolorosa, de desazón, de intranquilidad, y nos afecta en manera negativa en el plano físico, mental y emocional y espiritual. Ese es el afán.
¿Por qué Dios nos dice que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que no tengamos todas esas distracciones, todo lo que ya les dije? ¿Por qué Dios nos dice que no nos preocupemos? ¿Por qué Dios dice que no nos afanemos? Porque Él tiene todo bajo control. Si confiamos en Él, si ponemos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor va a hacer. Dice así, dice, el que no quiere, porque Él no quiere, Dios no quiere que te concentres en cosas que están fuera de tu control. Dios quiere que confíes en Él en lugar de reflexionar todo el día sobre las cosas preocupantes, sobre las cosas que te preocupan. El Salmo 46, 1 al 3. Del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿En qué es nuestro amparo y nuestro auxilio? En las tribulaciones. Dice, por tanto, no temeremos. Nos está diciendo que no tengamos miedo. No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estamos viendo que Dios nos está diciendo que no nos afanemos, que no nos preocupemos. Dios quiere que dejemos de preocuparnos para que podamos tener una vida victoriosa en Jesús. Amén. Es por eso que nos advierte y nos deja una lección completa. ¿Qué es el afán? Y de eso yo estoy culpable, porque ayer andaba bien afanado. Me tocó casi hacer todo y pues se afana uno. Y yo ahorita en la mañana todavía. Andaba afanado con Sí. las flores. Afanado en todo, por aquí, ir allá, ver aquí. Luego nos llegó una visita y no se iba todo el día. Dice, hay un dicho, mal dicho, dice que la visita no ayuda, pero ¿cómo entretiene? Ya no van a querer ir a mi casa, ¿no? Iba ahí la tremada, Sí. pues ya. Y Yo pensaba ahí, ¿no? una vez. No, pero no es así, sino lo que Dios, volviendo a la clase, ya serios, pórtense serios. Ya volviendo a la clase, ¿verdad? Dios no quiere que nuestra mente esté despejada para que podamos, ¿verdad?, tener la victoria en Jesús. Y, ¿verdad?, y lo vemos ahí. Nada le encanta, fíjense en esto, lo que encontré, dice, nada le encanta más a Satanás que mantenernos en un estado de ansiedad, de duda y de miedo. Estoy hablando fíjense, nada le encanta a Satanás más que tenernos entretenidos en otra cosa, menos en Dios. ¿Verdad? Dice, ¿qué dice Jesús sobre el afán? En Mateo 6, 31 y 34, ¿verdad? 31 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, de todas estas cosas. O sea, Dios sabe lo que necesitamos, Él lo sabe, ¿verdad? Y por eso nos advierte que no nos preocupemos de eso, ¿verdad? ¿Qué enfermedades produce el afán? El afán produce depresión, ansiedad, trastornos mentales, abusos de sustancias, problemas para dormir, problemas digestivos, problemas intestinales, dolores de cabeza, y podemos seguir. ¿Verdad? Dice, ¿qué provoca el afán? El afán refleja, pongan bien atención a esto, pues, ¿qué provoca el afán en nosotros? Dice, ¿qué provoca el afán en nosotros? Dice, el afán refleja la falta de Dios en nosotros. Los afanes y las inquietudes que produce la vida presente son una consecuencia de la falta de confianza en Dios. La preocupación comienza donde se acaba la fe. Así me quedé yo. Gloria a Dios. Así. Porque si Dios es si nosotros esta clase ya
Ya, todos nosotros ya sabemos quién creó la tierra, quién es Dios, qué hace Dios, qué ha hecho Dios por nosotros. Y esto lo sabemos. Él nos ha dado su Hijo, nos ha dado perdonado, nos ha salvado, y aún así nosotros dudamos de Él. Y por eso tenemos esta lección, porque también los discípulos no entendían, porque ellos se afanaban en qué habían de comer. Dice, nos lo deja dicho aquí, dice que por tanto les digo, no afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? O sea, en esta primera dice, ¿en qué comeréis? Dice, ni en el cuerpo, ¿qué vestiréis? Dice, la vida es más que la comida. Pongámoslo así despacito, la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Porque la vida es más y el cuerpo es más que lo que nosotros nos preocupamos. Dice, considera los cuervos que ni siembran, ni ciegan, y que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Y estamos hablando, dice, la diferencia entre aves y cuervos. Acordemos que en aquel tiempo el cuervo es inmundo. Para los judíos es inmundo el cuervo. Pero si Dios tiene incluso cuidado del animal inmundo, ¿usted cree que no va a tener cuidado de nosotros? Y nosotros nos preocupamos, es que me corrieron del trabajo. Es preocupante, sí, pero no al extremo de que dejes a Dios fuera de tu vida. Y muchas veces lo primeritito que hacemos es, al amigo, esto, lo otro, y ya ando afanados o preocupados por encontrar trabajo. Pero nosotros no nos hincamos y le decimos a Dios, Dios, tú sabes lo que pasó, tú sabes lo que va a pasar y tú sabes qué trabajo tienes para mí. No preguntamos eso, porque lo primerito que se nos viene a la mente son los biles, la renta, el gas, la luz, todo eso. Y eso es parte del afán, parte de las preocupaciones. ¿Verdad, pastor? Y damos cuenta, hermano, la raíz de todo. Por ejemplo, el ejemplo que usted puso acerca de que cuando el empleo se pierde, uno pierde el empleo. Tenemos a un Dios que nos dé la sabiduría, ¿verdad? Entonces, como tenemos un Dios que nos dé la sabiduría, pero como si no tenemos fe en ese Dios de sabio, entonces por eso que nosotros no tenemos la sabiduría de Dios y malgastamos el dinero cuando tenemos el trabajo, el empleo, y no decimos, ok, no todo para malgastar, porque va a llegar un día de que me voy a enfermar, va a llegar un día que pierdo el trabajo. Entonces cuando pierdo el trabajo, por lo menos tengo estas cuantas fechas para sostenerme, para comprar otro. Entonces viene una raíz tan grande, pero como cuando hay, pues lo malgastamos donde queremos. Y ahora cuando lleguen esas cosas que Dios mismo lo permite, porque así es, Dios lo permite las cosas para hacernos entender en realidad en quién hemos creído nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí donde vamos a enfrentar nuestra realidad, a lo mejor muchas veces nos dicen, nos repitan Oseas 4:6, que el pueblo perece por falta de discernimiento. Y entonces a veces nosotros no discernimos de parte de Dios, como cuando hablo administrativamente de dinero. Pero en otras cosas tenemos tanto afán porque nos metemos a deuda que a veces no nos corresponde meternos a deuda. ¿Ve? Entonces, ¿dónde está mi fe? Mi fe es que Dios me ha dado. Ahora, cuando está quebrantada mi salud, entonces, ¿dónde voy a acudirme? Son cosas tan pequeñas que a veces nosotros no analizamos. La magnitud de la desobediencia del hombre, que Dios lo ha dejado completa, que Él quiere que nosotros confiamos el 100% a Él. Y cuando digo yo confiarnos el 100%, entonces yo tengo que pedirle a Dios, Señor, dame discernimiento aún cómo hacer administrativamente las cosas. Porque muchos de nosotros los cristianos le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Y cuando entré al estado estaba leyendo donde habla la palabra de Dios que todos serán añadidos.
que yo me tengo que más preocuparme para el reino de Dios y su justicia. Y acuérdense que nadie es justo, entonces yo me tengo que preocuparme de estarme bien en mi fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora todas las cosas, sea bueno o sea malo, Dios lo va a permitir y será pues parte de la vida. Pero damos cuenta de que a veces nosotros más estamos más afanados de que ay, ya me vienen las arrugas, mejor me voy a ir con un que me jala un poquito la piel. El ¿Entiendes? cirujano, sí. Sí, son cosas, hermano, que así Dios nos dejó. Ahora, si nosotros no nos cuidamos saludablemente hablando, ve nuevamente porque no hemos entendido lo que Dios ha dejado para nosotros, su sabiduría. Gracias, ¿no? Hermano, que ahora como seres humanos también debemos de reconocer que estamos en un cuerpo y también esa ansiedad o ese afán a veces va a venir. Depende de nosotros qué tanto estemos en la palabra o cómo estamos confiando o cómo estamos caminando. Y a veces aún así vamos a caer en un poquito, ¿verdad? En eso. Yo hablo por mí en el aspecto, por ejemplo, ahora que se postuló otra vez Donald Trump, me empezó a entrar un poco la ansiedad en cuestión de que, o sea, yo sé que él viene con esas políticas de migración y que quiere hacer estas cosas, pero después ya me metí a orar y le decía, Señor, tú tienes control de todo. Yo sé que si va a suceder algo donde yo me tenga que ir, yo sé que tú lo estás permitiendo, y si me voy, yo sé que tú me estás poniendo en otro lugar donde yo voy a servir, porque esa es la finalidad, predicar el evangelio. Y si aquí no es, tú me vas a mover. Así es. Entonces, ya me quedé más en paz, más tranquilo, pero sí entré como un poquito en ese estado. Con muy poco tiempo después de orar y todo, ya me vino la tranquilidad y la paz, y yo sé hoy que estoy en las manos del Señor y que cualquier cosa que pasara es porque el Señor lo va a permitir, pero es para bien de nosotros. Amén. Acordemos que dice lo mismo, Dios nos dejó dicho, dice que todas las cosas son para bien, lo bueno y lo malo. ¿Verdad? Muchas veces estando en lo bueno, en la prosperidad, no prosperidad de la que saben que no es de nosotros, ¿verdad? Pues en prosperidad que Dios nos tiene, nos olvidamos de que existe Dios, nos olvidamos de Él porque estamos bien. Pero donde más se aprende y donde más aprendes mejor es cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, cuando tienes este tipo de dificultades, es cuando tú aprendes más. O aprendes más y te arrimas más a Dios, o de una vez te alejas. Esas son las dos cosas. Dependiendo que tanta fe tengas en Dios. El afán es contrario a la fe. La vida es más valiosa que las necesidades. El valor de cada hijo de Dios es infinito. Dice, aunque Dios nunca minimiza nuestras necesidades, debemos saber que Él es más grande que cualquier necesidad que tengamos. ¿Verdad? Y se lo voy a leer, viene en la guía, ¿verdad? Y me pareció interesante porque cómo lo dice. Dice, el afán es contrario a la fe. Dice, Jesucristo comenzó esta sección después de haber enseñado lo necio que es hacer tesoros en la tierra y no en el cielo. Lo que les decía antes de Lucas, está en Lucas 12, del 13 al 21. Dice, puesto que la mirada del creyente está en lo celestial, debe dejar a un lado la ansiedad luego de entender que este es un mundo pasajero. Amén. ¿Verdad? Dice, hay que aclarar que Jesucristo no estaba minimizando las necesidades de las personas, mucho menos despreciando el dolor o el sufrimiento, porque el sufrimiento por el que muchos pasan. Jesús más bien quería que sus discípulos entendieran la vida desde la perspectiva celestial. Cuando las cosas se ven bajo el filtro de la voluntad de Dios, uno se da cuenta que la ansiedad es contraria a la fe. La fe
la fe confía en que Él actuará incluso en medio de las necesidades, mientras que la ansiedad es el resultado del temor al porvenir. Pero el creyente puede descansar cuando le confía el futuro al Dios soberano. Amén. Sí. Dice, la vida es más valiosa que las necesidades. Claro, ¿verdad? Lo leímos hace ratito. Dice, Jesús aclaró las prioridades de sus discípulos al decirles que la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. ¿Verdad? Dice, de nuevo, el propósito de Jesús no era trivializar las necesidades, sino cristalizar nuestras prioridades desde la perspectiva divina. La vida que el ser humano ha recibido, y en especial la vida eterna, es más valiosa que cualquier cosa en la tierra. Incluso en esa realidad, Dios se ocupa de satisfacer las necesidades de sus hijos de la misma manera que cuida de los cuervos. ¿Sí vemos? Ahora, el valor de cada hijo de Dios es infinito. O sea, lo que Jesús ha estado enseñando no es para pensar que el ser humano tiene poco valor delante de Dios. No, sino todo lo contrario. Jesús dice, no valéis vosotros mucho más que las aves. Eso lo vemos en el versículo 24. Si gloria a Dios, todo hijo de Dios tiene un valor infinito, puesto que Él le ha otorgado la salvación por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para salvar al mundo. Eso lo vemos en Juan 3:16. Y si Él nos dio la vida y nos ha creado todo esto y lo creó para... Entonces lo que nos está diciendo, ¿por qué te afanas? Pensemos en esto. ¿A qué tengo miedo? Otra pregunta. ¿Qué me preocupa? Y contéstense contéstense esas dos preguntas. Y lo que nos dice Jesús es esto. Jesús quiere que afrontemos el problema de ansiedad o de afán o de preocupación, etc. Quiere que lo afrontemos. Dice, hay un dicho que dice así, dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. A lo que voy con esto. ¿Nosotros podemos preocuparnos? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Somos humanos. Y lo que no podemos es permitir que la preocupación haga que se me olvide que Dios, que haga que olvide quién es Dios y reemplazar a Dios por la preocupación. Porque entonces eso ya es pecado. Y eso lo vimos hace ratito. Sí, es lo mismo que estamos diciendo. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido. Y eso es a lo que se refiere. Que las preocupaciones van a venir, claro van a venir. Porque vivimos en esta tierra y esta tierra está llena de preocupaciones, llena de muchas cosas que nos hacen falta. Pero lo que no podemos hacer es reemplazar a Dios por esas preocupaciones. Creo que hay un versículo, Jesús mismo dijo de que vayamos a Él todos los que hemos venido cargados. Dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Entonces, vamos a Marcos 12, del 28 al 34. Se los leo para que... Dice, es Marcos 12 del 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice, el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjate, 34, ¿verdad? Sí. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y dice, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Dice, nos dice, amarás a Dios, porque este es el principal mandamiento. Y acordémonos que dice, si me amas, ¿qué? Mi palabra guardarás. Eso lo vemos en Juan 14, del 15 al 21. Es del 15 al 24, perdón. Es Juan 14, del 15 al 24. Dice así, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, escuchen bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si vemos de dónde estamos cuando nosotros nos preocupamos, estamos desobedeciendo, y por eso mismo pasa a ser pecado el afán, y nos deja una lección grande de que no nos afanemos. ¿Por qué? Porque Él nos quiere limpios, rectos en Él. Es que Él es nuestro proveedor. Si proveó el Cordero para darnos vida eterna, ¿ustedes creen que no nos va a proveer el alimento? ¿Ustedes creen que no nos va a proveer el vestido? Si ya nos proveyó lo más importante, que es la vida eterna. Ahora todo es de Él y por Él y para Él. ¿Usted cree que no nos puede sustentar? Dice, ¿qué significa si me amas guarda mis mandamientos? Es decir, el amor hacia Cristo es un requisito que debe cumplirse por medio de la obediencia y la práctica de sus mandamientos. Cuando uno dice, oh, yo amo a Cristo, pero ¿cómo lo puedes amar cuando estás en desobediencia? ¿Cómo lo puedes amar si no practicas los mandamientos? Eso es lo que nos está explicando aquí esta persona. Dice, es decir, el amor hacia Cristo es un requisito que debe de cumplirse. La obediencia y la práctica de los mandamientos.
Es un requisito, no es de que si a ver si quiero, no. Es un requisito. Si estamos afanados, es desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Y eso lo podemos ver en Santiago 4:17. ¿Lo tiene? Amén. A ver, léelo. Santiago 4:17. Sí, Santiago 4:17, el último versículo del número 4. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros venimos aquí, aprendemos de Dios, aprendemos los mandamientos, aprendemos lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Y qué dice el 17? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y muchas veces nosotros somos buenos para apuntar el pecado del hermano. Buenísimo, somos bien buenos, todos, hasta yo. Somos buenos para decir, no, el hermano faltó tal día, el hermano no viene, el hermano esto, lo otro, ¿verdad? Pero ¿qué hay de ti? Muchas veces apuntamos el pecado que se mira, pero acordémonos que no tan solo es pecado lo que se mira, como la fornicación, el robar, todo eso se mira. Pero ¿qué hay del orgullo? ¿Verdad? Nadie habla del orgullo, pero el orgullo es pecado. Hay muchas cosas. El orgullo. Hay otras cosas más, ¿verdad? Que es pecado y nosotros pensamos que estamos bien, pero no. Muchas veces el orgullo nos trae nos mete a otras cosas que Dios desaprueba. Y el orgullo dice que al orgulloso lo abomina. Y si busquen, y si les pregunto, o sea, les dejo de tarea, busquen qué es abominación. Y fíjense, cuando nosotros tenemos orgullo en nosotros, en todos y cada uno de nosotros hay orgullo. En algunos se ve más que en otros. Pero busquen la palabra donde dice, Dios aborrece al orgulloso. O Dios aborrece y dice que no tan solo lo aborrece, sino que lo abomina. Fíjense, pónganse tarea a buscar qué es. Y van a ver ustedes, si ustedes se van a ver a ustedes mismos, se van a ver si de verdad tienen orgullo. Y si ustedes quieren eso que dice esa palabra. Es bien dura, pero digo, es duro, pero no es difícil cuando tenemos a Jesús. No es difícil, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Con Santiago. Ok, dice, ¿verdad? Donde aquí, en el versículo 28, ¿verdad? Debe ser la segunda página de la clase. Dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más vosotros, ¿qué dice? Hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hombres de poca fe. ¿Quién fue el hombre de poca fe? ¿Quién se acuerda ahorita? Pedro. Y eso lo podemos ver en el versículo Mateo 14, del 14 a 22. Mateo 14, 22. Dice así, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, nuestro Señor Jesucristo le respondió y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Veamos aquí, y este mismo lo podemos encontrar en Lucas, y lo podemos ver lo podemos encontrar en Mateo 6, del 24 al 27, Mateo 6, en Marcos 6, 45, 52, y en Juan 6, del 15 al 21. Pero ahí ya no le llama hombre de poca fe, ahí le cambia ciertas palabras. Pero lo que quiero que veamos aquí, o lo que enfatizamos aquí, donde le está diciendo, ¿verdad? Dice, cuanto más vosotros, hombres de poca fe. Y es lo mismo que le pasó a Pedro. Muchas veces, poniéndolo a la vida de nosotros, lo que le pasó a Pedro, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros venimos a la iglesia, estamos caminando con Jesús, estamos viendo en línea recta con Él. Y muchas veces es lo que le pasó a Él. Él le dijo, Señor, si eres tú, dime que baje de la barca, camine sobre el agua hacia Jesús. Pero ¿qué dice? Cuando dice, pero al ver fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y muchos de nosotros somos así. Buenos días. Muchos somos así, de que quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Pedro, quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo y empezó a hundirse. Y nosotros, aplicándolo a nuestra vida, somos igual. Somos igual que Pedro, porque somos hombres de poca fe. La clase de nosotros, o lo que venimos aquí a hacer nosotros, es a aprender. Para que todos hemos pasado por falta de fe, todos hemos pasado por preocupaciones, todos nos hemos afanado algún día. Todos hemos perdido el trabajo y estar pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a pagar los biles. Pero Dios nos está diciendo, no te afanes. Yo tengo el control. Yo soy Dios. Y eso es lo que esta es la lección nos trae. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Otra vez. Y nosotros cuando dice aquí, hombre, dice que no tiene fe. Tiene fe. Pero dice, hombre de poca fe. Y nuestra fe tiene que crecer. ¿Y cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Cuando pasamos tribulaciones y cuando vemos la mano de Dios. Porque si todo nos va bien, no vemos nuestra fe. No la ponemos a trabajar. A trabajar no quiere decir que ella va a hacer lo topo, no. Si no vemos, porque entonces todo está bien, no pasa nada, no se ve nada. Pero cuando estás en una tribulación y tú ves que Dios te ayuda y la mano de Dios se ve, cuando se abren las puertas de un nuevo trabajo, se abren las puertas de un carro, se abren las puertas de las cosas que tú necesitas, es Dios proveyéndote. No porque uno sea guapo, no porque uno sea de buena palabra, no porque uno sea bien amable, no. Es Dios que provee, que utiliza al hermano. Incluso Dios utiliza gente que ni siquiera conoce de Dios. A mí me ha pasado, a mí me ha ayudado mucha gente que ni siquiera conoce quién es Cristo. Pero es Dios utilizando a esas personas para suplir nuestras necesidades y que estemos tranquilos, ¿verdad? Como lo que nos dice más atrás, ¿verdad? Que no estemos preocupados por lo que hemos de comer o beber, que nos preocupemos por otra cosa, y lo vamos a ver al final. En el versículo 30, ¿verdad? Dice, pero nosotros debemos de buscar a Dios primero, ¿verdad? Eso lo vemos en Mateo 6, 33. Que nos dice aquí, ¿verdad? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la comida, la bebida, la ropa, todo eso es añadidura. Las preocupaciones que nosotros tenemos, y porque lo que siempre oramos, son añadiduras. Pero no oramos por el reino de Dios. Porque nos está diciendo, ¿verdad? Dice que en el 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial dice que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero ¿qué nos dice? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles todas? Las que ya hablamos. Todas estas cosas serán añadidas. Y muchas veces nosotros oramos por las añadiduras, pero no oramos por el reino de Dios. ¿Verdad? No oramos porque haya más evangelización, no oramos porque más personas vengan a los pies de Cristo. Nosotros como cristianos nos hemos convertido en unas personas muy egocéntricas, porque solamente pedimos, cuando nos hincamos a orar, lo único que hacemos es pedir por nosotros mismos. Pedimos por nuestros hijos que estén bien, pedimos que no les pase un accidente, pedimos que nos bendiga en el trabajo, que nos bendiga en la calle, que nos bendiga. Pero todo es alrededor de ¿quién? De uno mismo. Pero cuando tú te has hincado y has orado porque haya más misioneros, o has orado por misioneros, o has orado por pastores, o has orado incluso por tu pastor, porque el orar por nuestro pastor es un mandamiento. No lo vemos así, pero Dios dice que oremos por nuestros pastores. Y si Dios lo dice, hay que hacerlo. Porque ¿qué nos dice aquí? El que no hace los mandamientos, ¿qué dice? No lo amas. Aquel que lo ama hace lo que Dios dice. Y aquel que no hace lo que Dios dice, no lo ama. Sencillo. Entonces nosotros debemos orar por esas cosas. Y pongámonos así. ¿Cuántas veces oramos por los enfermos? ¿Cuántas veces oramos por la necesidad de alguien que tenga necesidad, no sé, de comida, de bebida, de lo que sea? Por otros, no por nosotros. Porque nosotros oramos por lo de nosotros. Oh, que no me falte el pan, que no me falte el trabajo, que no se me descomponga el carro. Pero ¿cuándo oramos por aquel que no tiene carro? ¿Verdad? Y no tan solo es orar, muchas veces hay que hacer. Y del orar al hacer nos cuesta mucho trabajo. Es muy difícil despegarnos nosotros como humanos de dinero, especialmente, porque la Biblia habla mucho de dinero, porque nosotros estamos muy apegados a lo material. Nosotros como humanos, incluyendo cristianos, estamos bien apegados a lo material, bien apegados. No, cuando a veces pasan situaciones de algún hermano que está en algún problema, en una tribulación y se pedí cooperación, nos duele meter la mano a la bolsa, sacar la cartera y sacar 20, 30 dólares. Nos duele. Cuando Dios, el dinero que tú tienes en la cartera no es tuyo. Dios te lo proveyó. El trabajo que tú tienes no es tuyo. No estás ahí porque seas muy bueno para trabajar. Estás ahí porque Dios te tiene ahí. Estás trabajando todos los días porque Dios te da la salud. Estás ahí en el trabajo y te provee porque Dios es el que nos provee. Y eso yo lo aprendí porque yo antes de que conociera, yo decía que el dinero que yo recibía, el cheque que yo recibía, era porque yo me lo ganaba. Y no es así. Cuando yo vine ahí y empecé a aprender de Dios, me di cuenta de que yo estaba en un error. Y que yo era una persona orgullosa, porque al decir que es mi trabajo, yo gano, yo esto, yo me lo merezco, estoy dejando fuera a Dios, y eso es orgullo. Porque estoy dejando el que me provee, lo estoy haciendo a un lado. Él es el que provee, no hay más. Él es el que provee. Dice, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? En Romanos 8:16 nos dice así. Tenemos vamos a agarrar unos 5 a 7 minutos más, apenas son las 12. Ya me faltan como 20, 30 versículos más. Romanos 8:16. 8:16, ¿lo tienes? No. Ahí lo tienes, si no ya lo tengo yo. Amén. ¿Ok? Léalo, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
¿Quién nos da testimonio? El Espíritu Santo. Entonces, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios es nuestro Padre, y si es nuestro Padre, nosotros como papás así en la tierra, cuando un hijo viene y nos pide ayuda, ¿qué hacemos? ¿Lo rechazamos? ¿Verdad que no? Mismo hay una, no me acuerdo del versículo ahorita, pero parece que está aquí en Mateo, o no recuerdo exactamente, pero no vamos a decir, pero dice así, dice, si ustedes siendo malos les das buenas cosas a sus hijos, cuanto más yo. ¿Verdad? No lo dice así, lo estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente cómo lo dice. Pero si eso dice Dios de nosotros, que aún siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, dice, porque ¿quién de sus hijos le pide un pescado y le va a dar una serpiente? ¿O quién de sus hijos le pide pan y le va a dar una roca? Y son comparaciones que si nos las traemos a nosotros ahora, Él es el que hace todo, ¿verdad? Y Él es nuestro Padre, y si es nuestro Padre, Él nos va a cuidar como nosotros cuidamos a nuestros hijos, ¿verdad? En Gálatas 3, 26 al 28. ¿Alguien lo tiene? Gálatas 3, del 26 al 28. 28. 3, del 26 al 28. Amén. ¿Lo leo? Sí. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Sí. ¿Más claro? Ahí está. En Gálatas 4 del 6, ahí mismo, más adelantito dice, del Gálatas 4 del 6 al 7. ¿Alguien lo quiere leer? 6 al 7. Del 6 al 7. Y por cuando sois hijos de Dios, envió a vosotros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, Él es nuestro Padre, Él nos va a proveer. Si Dios nos salvó y nos dio vida eterna, ustedes creen, y nos dio vida eterna, ¿y creen que Él sabe lo que necesitamos? Amén. Lo vemos que sí, Él sabe. Dice, y si es creador de todo, ¿creen que no podrá suplir nuestras necesidades materiales? Claro que Él puede. Él es el dueño y señor de todo. Eso lo vemos en Colosenses 1, en Colosenses 1:15. Colosenses, el hermano Pablo, ¿lo tiene? Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Si vemos
vemos que todo lo que está aquí, todo es de Él y por Él y para Él, ¿verdad? Lo acabamos de leer en Efesios 2:10 nos dice, ¿verdad? Que nosotros, lo voy a leer porque no decirles de más o de menos. Efesios 2:10. 2:10. Y eso nos va a dejar bien claro quiénes somos y dónde estemos parados. Efesios 2:10. ¿Lo leo? ¿Sí? Amén. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si vemos, bueno, esto ya este versículo ya hasta me lo aprendí, porque lo he repetido con ustedes muchas veces, de que nosotros a veces pensamos que hacemos las cosas bien o ayudamos a alguien porque es que somos buenas personas, es que somos esto, somos el otro, pero no, incluso, ¿qué dice? Léalo otra vez, hermano, para que nos quede bien claro. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, incluyendo las cosas buenas, la ayuda al hermano, lo que más nos duele, sacar esos $20, $30 a la hermana o al hermano, o al ayudar a alguien que se le ponchó una llanta, pararte y ayudarle, y todas esas cosas, incluyendo todo eso, Él ya lo tiene preparado de antemano, así que todo lo que hagamos nosotros no es de nosotros, es de Él. Porque hay una palabra que dice, siervo inútil soy, ¿por qué? Porque no hago solamente lo que se me dice que haga. Él sabe todas las cosas. Sí. Ahora, pongamos a esto en claro, que todo es de Dios y que Dios no quiere que estemos afanados por comida, bebida o vestido. Lo que Dios quiere es que tengamos paz, para que nosotros tengamos más paz en nuestra mente, para que nosotros tengamos más esa relación con Él. Más que venir a la iglesia, más que aprender, más que venir aquí a la iglesia, más que hacer cosas en la iglesia, más que servir, Él quiere una relación con nosotros, personal. Eso es lo que Él quiere, una relación personal. Él no estoy diciendo con esto que las cosas que hacemos en la iglesia son malas, no. Pero lo que Él ama, lo que Él quiere, por lo que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, no es por preguntar la ofrenda, no es por el que predica, no es lo que predica, no es el que lava el baño, sino lo que Él murió por todas y cada una de nuestras almas. Y lo que Él está interesado es en nuestras almas, no está interesado en las cosas que nosotros hacemos aquí. Claro que las cosas buenas que hacemos reflejan que somos hijos de Dios. Claro, no estoy diciendo que se separan, van así, va así. No se separan, no hay separación. Pero sí lo que quiere Dios es que tengamos una mente libre y que sepamos y entiendamos que las cosas que están fuera de nuestro alcance no nos preocupemos de ellas. Porque acordémonos que si nos empezamos a afanar, dejamos afuera a Dios y eso es pecado. Eso refleja que no tenemos la fe como Pedro, ¿verdad? Que dice hombres de poca fe. No está diciendo que no tengamos fe, pero dice que tenemos poca fe. Y es lo que Él también nos ha dejado muchos versículos donde dice que nosotros debemos de tener fe. ¿Sí? Dice que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Verdad? Dice que moveríamos, ¿verdad? Moveríamos un cerro, diríamos al cerro, muévete. Pero no estamos en esto. O sea, crezcamos nuestra fe y que nuestra fe sea puesta en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra fe no sea puesta en el material o en las cosas de este mundo. Porque acordemos, nosotros vamos de paso. Estamos de paso. Espero que les haya servido la lección como a mí, porque a mí se me dio en la frente. Y Hay que fortalecer nuestra fe. Sí, porque, y no te afanes. No te afanes que tienes que ir por la carne y que tienes por acá y no te afanes. Tranquilo, Pedro va a venir y va a hacer las cosas. Y Pedro es el jefe de la cocina. Sí, pero todo tranquilo.
Hermano, nos despide con una oración, por favor. Sí, hermano, oremos. Soberano Padre, te damos gracias en esta hora del día,